Ahora vamos a hablar de la interacción que tiene la luz con la materia y bueno, algunas generalidades. Esto es de manera introductoria. Vamos a hablar un poco más a detalle de estos aspectos que vamos a mencionar a lo largo de estos días. En ese sentido, pues bueno, un poco de historia acerca de cómo se genera, ¿no? La cuestión o la curiosidad de saber qué pasa cuando la luz está interaccionando con la materia. Por ejemplo, el por qué nosotros podemos observar los objetos de ciertos colores, ¿no? Y si eso lo podemos atribuir en algún momento a alguna propiedad, qué ventaja podemos obtener de que un objeto sea de un color y otro objeto sea de otro, tecnológicamente hablando. Entonces, bueno, vamos a comentar toda esa parte. En ese sentido, bueno, desde luego que el fenómeno de la luz es un fenómeno bastante antiguo. Hemos convivido con la luz desde hace mucho tiempo y pues bueno, en parte de la evolución, en algún momento, nuestro sistema desarrolló un par de sensores pues que nos permiten justamente detectar la presencia o la ausencia de este fenómeno, ¿no? Entonces, dentro de los primeros que estuvieron haciendo experimentos, de los primeros físicos que hacían experimentos y que se preguntaron muchas cosas acerca de la luz, pues bueno, fue Isaac Newton, que aparece aquí en la pantalla del lado derecho. Isaac Newton, pues bueno, investigó bastantes áreas, formuló muchas teorías y obtuvo también varias leyes, ¿no? Pero dentro de todos sus experimentos, él se preguntó o observó muchos fenómenos referentes a la luz. Por ejemplo, viajaba la luz cuando se veía concentrada, pues se veía como un haz, como un láser, ¿no? Un, una, un rayo de luz concentrado que aparentaba la forma recta de una línea, ¿no? Básicamente. Y que ésta justamente mantenía esas trayectorias, mantenía trayectorias rectas. Dentro de los fenómenos que observaba es que cuando la luz incidía dentro de un cuerpo, por ejemplo, aquí tenemos un prisma, pues bueno, rebotaba en las paredes, alguna parte de la luz salía del cuerpo, y también observó pues este fenómeno, ¿no? Que en algún momento se descomponía la luz en digamos, en varias componentes, y que esto aparentaba la luz que presenta el arco iris. Entonces, bueno, hubieron varias preguntas al respecto y aquí surgió el primer modelo de la luz, ¿no? Para poder comprenderlo y aplicar, pues bueno, se manejó como que la luz era o viajaba en una línea recta y que bueno, tenía ciertas propiedades a la hora de interaccionar con la materia. En ese sentido, pues bueno, vamos a poder decir que este modelo justamente era un modelo clásico que nos permitía poder predecir la parte de la trayectoria de la luz, y la utilidad es que si nosotros podríamos tener algunos objetos, como les comentaba, ¿no? Este prisma que podía direccionar la parte de la trayectoria, entonces podríamos generar otro tipo de objetos que nos pudiera permitir la magnificación o la reducción pues bueno, de algunos objetos que quisiéramos observar. Y con esto, pues dio paso a todo lo que es el diseño de la parte de los microscopios y también de los telescopios, ¿no? Que ya como tal es un objeto aplicado de este conocimiento, una tecnología que deriva de este conocimiento. Sin embargo, pues desde luego que desde estos tiempos surgió la pregunta, ¿no? De qué es la luz o cómo podemos definir la luz. Y en ese sentido, pues bueno, yo les haría esa pregunta. A estas alturas, ¿no? de la historia, si alguien les pregunta qué es la luz, qué responderían ustedes? ¿Quién quisiera participar?
Ok, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Aquí ya pues a lo largo de la historia hemos visto que la luz tiene ciertas propiedades, que por ejemplo la principal inquietud pues es básicamente o fue en su momento si la luz tenía masa, si la luz era como una pelota, como una partícula, algo que se pudiera mover, que pudiera rebotar. Y esto surge porque puede atravesar los objetos. Si ustedes colocan un vidrio a contraluz, van a ver que la luz pues atraviesa justamente al objeto, ¿no? Entonces, la humanidad se preguntaba, bueno, ¿qué clase de objeto que tiene masa puede atravesar justamente la materia, ¿no? O puede atravesar a otro conjunto de átomos y pues bueno, pudiera ser una muy gran cantidad de átomos, ¿no? En el sentido de que nosotros tengamos, por ejemplo, un vidrio de 1 pulgada de espesor, pues ahí estamos hablando de un conjunto de átomos en el orden de millones, ¿no? Entonces, el atravesar con tanta facilidad ese conjunto de átomos, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Y justamente esa pregunta, pues bueno, empezó a generar diversas teorías, diversas cuestiones a través de la luz, que bueno, básicamente dividió a los investigadores de la época en dos grandes grupos. Unos que creían que la luz tenía materia y otros que pensaban que la luz no tenía materia. Y traducido eh, digamos, a otro punto de vista, a otro concepto, es que se dividían en que un grupo de investigadores pensaba que la luz era una partícula y otro grupo pensaba que la luz era una onda. Entonces, bueno, por diversas propiedades que presentaba, ¿no? Y en otro sitio diferente, ¿no? Hablando como tal en el área de la ciencia, pues también se observó un fenómeno muy interesante, en donde pues ya lo había comentado previamente, pero bueno, es un fenómeno que se presenta cuando nosotros calentamos un metal. Cuando calentamos un metal, una geometría, pues bueno, de la configuración que sea mientras tenga átomos metálicos, entonces se genera la expresión de que se calienta al rojo vivo, ¿no? Y esa expresión es justamente porque cuando se calienta o nosotros incrementamos la temperatura de ese material, pues tenemos una apariencia como la que se muestra aquí en la imagen en la parte superior derecha. Es decir, aquí tenemos dos esferas de un metal que se calentaron y pues presentan una migración de este color, ¿no? Se observa un color, aquí es amarillento, ¿no? Como se ve en la imagen. Sin embargo, este color es más bien como rojizo, ¿no? Sin embargo, la peculiaridad, pues es que a pesar de que incrementemos la temperatura de este objeto, no vamos a ver un color diferente al rojo o a la gama de amarillo, naranja, rojo. Es decir, no vamos a poder ver este material de color azul, de color violeta, ¿no? De color verde. Y entonces alguien se preguntó, bueno, por qué este fenómeno se presenta de esta forma, ¿no? ¿Por qué no podemos ver el metal de color verde o de color azul, ¿no? Pareciera ser una pregunta muy inocente, pero bueno, esa pregunta tardó muchísimo tiempo en ser contestada, ¿no? Para poder contestar esto surgió también, pues bueno, la parte del interrogatorio de la parte del cuerpo negro, ¿no? O el modelo del cuerpo negro. El decir, bueno, por un lado tenemos esta pregunta y por otro surgió una pregunta adicional en la historia de la humanidad, que es, bueno, ¿existirá algún cuerpo que pudiera retener toda la luz, que no se pudiera quedar con nada de luz? El hecho de que nosotros veamos estos objetos de color amarillo significa que se están absorbiendo todos los demás, todas las demás longitudes de onda de primera instancia, ¿no? Y en un aspecto digamos, de un concepto muy, muy simple, ¿no? Porque no estamos hablando ahorita de emisión, estamos suponiendo que tenemos un objeto de cualquier color, y entonces la luz entra a este objeto, convive con él de alguna manera, que vamos a ir abordando más adelante, y entonces
se queda con una gran cantidad de fotones que corresponden al espectro visible, y entonces los colores que nosotros vemos en los objetos son aquellos que no se pudieron absorber, ¿no? Sino que el objeto rechazó, entonces rebotan en el objeto y llegan a nuestros ojos y por eso los vemos de ese color. Entonces un objeto negro, en teoría, pues bueno, absorbería todo el espectro visible y entonces no está incidiendo, rebotando, ¿no? Ahorita vamos a introducir qué concepto es el adecuado para poder expresar esta situación, pero no estamos como tal, entonces, em, pues bueno, absorbiendo o más bien rebotando alguna longitud de onda, sino que se están absorbiendo todas, ¿no? Las del espectro visible, y por eso lo vemos de color negro, ¿no? Como este objeto que es la base, aparentemente. Entonces alguien se preguntó, bueno, ¿habrá o existirá algún objeto que pueda absorber todas las longitudes de onda que se le incidan? Y pues bueno, en ese sentido se vería completamente oscuro, ¿no? O adquiriría un tono completamente oscuro. Sin embargo, pues bueno, en la época las cuestiones tecnológicas no eran tan avanzadas como ahora, desde luego, y pues se recurrió a la parte de la astucia, ¿no? En donde decían, bueno, sí, es decir, a lo mejor no puedo encontrar en la naturaleza un objeto completamente oscuro, que absorba todas las longitudes de onda, pero puedo forzar geométricamente a que un objeto justamente absorba todas las longitudes de onda que se le incidan. Y el modelo que se construyó fue este que aparece aquí en la parte inferior izquierda, en donde imaginemos que tenemos un objeto esférico y simplemente hacemos una cavidad dentro de él, una cavidad amplia. Tenemos una perforación en la parte, pues bueno, de aquí de la frontera, ¿no? De la corteza. Y aquí colocamos el foco, ¿no? Lo colocamos incidiendo. De tal forma que, imagínense que pudiéramos poner un foco blanco. Si este material, cuando nosotros lo observamos naturalmente es, no sé, imagínense que sea azul o que sea rojo, significa que no tiende a absorber estas longitudes de onda, o a lo mejor las absorbe pero en una cantidad muy baja. Si nosotros colocamos el foco dentro del objeto y lo prendemos, entonces el objeto internamente va a empezar a absorber todos los fotones, y aquellos que no pueda absorber con mucha facilidad van a empezar a rebotar internamente y se van a empezar a atenuar hasta que eventualmente sean completamente absorbidos. Y con esto, pues bueno, se genera justamente el modelo del cuerpo negro, del cual vamos a hablar, como les decía, bueno, en general de todos estos fenómenos vamos a hablar más a detalle, con un sentido estricto más matemático, para describir qué es lo que está pasando de manera objetiva. Pero bueno, esta sesión introductoria pues tiene la intención de que ustedes se vayan familiarizando con lo que vamos a ver en matemáticas, ¿no? O sea, qué es lo que estamos viendo, qué fenómenos se está representando justamente en esa parte. Y pues bueno, este modelo empezó justamente a generar diferentes pensamientos, ¿no? Es decir, bueno, ya tenemos el modelo de un cuerpo que absorbe completamente la radiación. Entonces ahora vamos a entender de qué manera interactúa esta absorción al cuerpo negro, cómo va decreciendo, por ejemplo, esta magnitud, ¿no? En cada una de las etapas. Y pues bueno, explorar algunos otros fenómenos. La respuesta eh, para describir este modelo del cuerpo negro y también para explicar la parte de la emisión que se tenía justamente en estos objetos al calentarlos, el por qué no podíamos observar un color distinto, surgió justamente de la parte de explicar un fenómeno que va más allá y que justamente entra al concepto de lo que es la luz, ¿no? Entonces, bueno, aquí hubieron varios experimentos dentro de los bandos que les comentaba, ¿no? Quienes defendían que era una partícula y quienes defendían que era una onda, la luz. Y pues bueno, al final todo estaba relacionado, ¿no? Todas estas interrogantes estaban relacionadas con el modelo del cual se adoptaría para explicar lo que es la luz. Para esto me gustaría contarles antes una anécdota, ¿no? O bueno, es como una historia, ¿verdad? Que por ahí encontré en un libro de física,
que justamente cuando hablaban de la parte de la cuántica y de explicar qué es la luz, pues lo presentaba, ¿no? Que dicen que, bueno, había una vez un rey, ¿no? Pues bueno, mandó a traer tres personas invidentes para que le pudieran explicar qué objeto es el que tenía enfrente, ¿no? Ellos nunca habían visto un elefante, entonces trajo un elefante y yo supongo que por curiosidad, ¿no? Ese rey no tendría muchas cosas que hacer. Entonces presenta a estas tres personas invidentes y les pregunta, toca al elefante y descríbeme qué apariencia tiene este animal, ¿no? Entonces uno de ellos tocó la trompa del animal y le dijo, bueno, el elefante es como una serpiente, ¿no? Es un animal muy largo y muy delgado, ¿no? Otro tocó la oreja del elefante y le dijo, bueno, el elefante es un animal que es muy grande, pero es plano, es muy delgado, ¿no? Como una mantarraya o como un animal así. Y mientras que el otro tocó una pata del elefante y le dijo, bueno, este elefante es más bien como si fuera un tronco, un animal que es muy largo y es ancho, ¿no? En ese sentido, bueno, la pregunta obvia, pues es cuál de ellos tiene razón, ¿no? ¿Cuál de ellos tiene razón y cuál de ellos está equivocado? Y pues la respuesta es que eventualmente todos ellos tienen razón, ¿no? Están describiendo simplemente una faceta de lo que es un objeto en general, o bueno, aquí en este caso era un animal, pero están describiendo una parte de ello, pero el hecho de que no describan las otras secciones no significa que estén incorrectos, ¿no? Sino que hay la posibilidad de que en un concepto quepan muchas observaciones para construir un modelo. Y justamente bajo esta historia introductoria, pues es como se concibe el modelo actual de lo que es la luz. Estas imágenes que tenemos aquí presentes se encuentran o describen un fenómeno que se le conoce como difracción. La difracción es interferencia constructiva pues bueno, en algunas secciones tenemos interferencia destructiva. La interferencia, pues nosotros recordaremos que cuando tenemos dos ondas, si éstas se encuentran en fase, la magnitud de estas ondas se va a sumar y por tanto si nosotros tenemos una onda con una amplitud de uno y tenemos otra onda de amplitud de uno, si estas entran en fase, es decir, están completamente alineadas, ¿no? Cuando vemos la solución o bueno, la ecuación matemática que las describe, si están completamente alineadas, es decir, cresta con cresta y valle con valle en sus máximos y mínimos absolutos, entonces la magnitud, estas magnitudes se suman, es decir, la magnitud de esta onda ahora sería de 2, ¿no? En el ejemplo que comentaba, la magnitud máxima y la magnitud mínima pues sería de -2 en su caso. Esto se le conoce como difracción. También hablaremos más a detalle matemáticamente de este fenómeno. Y en general, este fenómeno de difracción ocurre también con la luz. Si nosotros tenemos dos ondas, ustedes pueden imaginar un apuntador láser, ¿no? Como el que tengo aquí en la pantalla. En este caso es un apuntador virtual, pero si lo presentamos en la naturaleza, si coloco un apuntador real, yo pudiera tener dos apuntadores, dos fuentes de luz, que, pues bueno, que en un trayecto puedan cruzarse e interactuar. De tal forma que, hipotéticamente, claro, es este ejemplo, ¿no? Porque eso involucra unas cuestiones un poco más complejas, pero hipotéticamente si hago que estas fuentes de luz se crucen e interaccionen, podrían presentar, si hablamos de difracción, podrían presentar dos posibilidades, que estén en fase o que estén en desfase. Si están en desfase, ¿cuál va a ser el resultado que yo vea en la luz de este producto de la interacción? ¿Va a ser más intensa o menos intensa? ¿Qué imaginan?
Así es, ¿no? Justamente, si las ondas están en fase, lo que voy a ver es que el spot de las o la luz resultante va a ser más intenso. Si se encuentran en desfase, entonces va a pasar el efecto contrario, se van a reducir. Y pues justamente se hizo este experimento, ¿no? Se hizo el experimento de la doble rejilla para promover la difracción de la luz y se veían un patrón de líneas, ¿no? Un patrón que se asemeja a esta parte de aquí, que es un diagrama de intensidad. Nosotros aquí tenemos la posición en el eje que aquí está etiquetado como Z, y aquí tenemos la amplitud o la intensidad. Y el patrón de difracción que se genera generalmente en las líneas, pues es una amplitud muy grande al centro, que sería esta parte, si lo viéramos, sería aquí una línea muy, muy intensa. Después cae y pareciera que obscurece, ¿verdad? Llega hasta cero, obscurece, entonces sería un patrón de líneas. Aquí tenemos una línea muy intensa, después oscuro, después de esta es una línea con una intensidad menor a la principal, pero también tiene una intensidad mayor que anteriormente. Entonces vemos como una línea aquí, después otra línea acá y después otra línea, ¿no? Que va reduciendo su intensidad. Ese patrón de líneas hablaba de la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Por qué? Porque este fenómeno de difracción sucede con ondas. Este mismo fenómeno de interferencias constructivas y destructivas se aprecia, por ejemplo, en un cuerpo de agua. Cuando ustedes avientan dos piedras, vamos a tener puntos de interferencia en donde se vean que si tenemos un plano del agua, algunos puntos suben más allá del plano y algunos puntos bajan más allá del plano. Esos son puntos de interferencia constructivos y destructivos. Entonces ese fenómeno se apreciaba justamente en el experimento de la doble rejilla y decían, bueno, aquí tenemos la presencia de difracción. Pero alguna persona demostró que pues en efecto, si nosotros hacemos con partículas, pasar partículas, las partículas pudieran rebotar entre las secciones de las rejillas y poder alcanzar esa configuración que se estaba apreciando en la parte de las líneas, ¿no? Entonces, hubo un experimento decisivo para demostrar que efectivamente es una onda. ¿Cuál se imaginan ustedes? En donde no pudieran decir esa parte de que eventualmente, pues, si tenemos el experimento de la doble rejilla, las partículas y la luz son partículas, pueden rebotar entre las dos paredes de las rejillas y generar este patrón de líneas. Un experimento adicional de ello, pues sigue siendo la difracción, pero lo que se hizo es cambiar simplemente la geometría de la rejilla, hacer una rejilla circular en lugar de una rejilla pues que tiene como tal una ranura. Y el resultado de esa difracción pues lo vemos en esta pantalla del lado derecho. Observaban un patrón de difracción de anillos y entonces ese fue el punto cúspide, ¿no? Porque no, no podemos tener este patrón si usamos partículas o si queremos, digamos, concebir un modelo de partículas que pasan por esta rejilla circular y que justamente se obtenga este tipo de patrón. Entonces, en ese sentido, con esto quedó demostrado que efectivamente la luz era una onda. Sin embargo, pues bueno, a la hora de que también podemos tener el comportamiento como partícula, que también es claramente demostrado, pues entonces aquí surge justamente esta dualidad de la luz, ¿no? En donde nosotros podemos tener una onda y podemos tener el comportamiento de una partícula. Ahora les preguntaría, ¿esta dualidad a qué creen que se deba? ¿O en qué situaciones creen que se deba? ¿Qué se imaginan? Así es, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros hablamos de partículas que son muy, muy pequeñas, entonces vamos a tener
diversos fenómenos que son bastante interesantes, ¿no? Que caen dentro justamente del campo de la cuántica, en donde tenemos esta dualidad de comportamiento de partícula y de onda. Y por ejemplo se presentan fenómenos muy interesantes como el tunelamiento. El fenómeno de tunelamiento es cuando nosotros tenemos un arreglo atómico, incidimos una partícula y la partícula lo atraviesa, ¿no? Básicamente, sin ningún problema. Ese es el efecto de tunelamiento y también ocurre en partículas que son de dimensiones muy pequeñas, ¿no? Les comentaba que por debajo del orden de nanómetros. Entonces, ese fenómeno también, o ese efecto, pues también explica que la luz sea capaz de atravesar objetos, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, ese fenómeno se ocupa tecnológicamente en los microscopios electrónicos de transmisión. Entonces, pues bueno, bajo este fenómeno eh, surge también la parte de identificación de algunos otros efectos muy interesantes. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, en donde si nosotros tenemos un metal, es esta parte del diagrama simula un circuito eléctrico que se encuentra separado. Algo parecido a como si nosotros tuviéramos un capacitor, ¿no? Tenemos aquí una placa metálica, otra placa metálica, y estos se unen por un cable básicamente, que es un cable conductor. Y aquí tenemos la presencia de un medidor de corriente, un amperímetro. Entonces, en este experimento, pues bueno, se coloca un tubo al vacío para quitar los efectos del aire, ¿no? Sobre todo para corroborar que el efecto sea intrínseco por la interacción de la luz y la materia, que sea propiamente de este fenómeno y no de otras partículas aledañas. Y entonces cuando se irradia una cantidad de luz sobre este material, sobre este metal, entonces se observó justamente la parte de que el material comenzaba a desprender electrones y estos electrones, pues bueno, iban hacia la parte del ánodo y bueno, por efecto del campo eléctrico que se había colocado, un campo eléctrico muy débil, empezaban a circular justamente los electrones, aumentando la cantidad de corriente que teníamos en este circuito. Y a eso se le conoce como el efecto fotoeléctrico, a la emisión de electrones a partir de fotones incidentes sobre un material generalmente metálico. Entonces, aquí les preguntaría también, ¿bajo qué circunstancias o qué características debe de tener la luz para que nosotros podamos hablar de que vamos a tener la emisión de estos electrones? ¿Qué consideran ustedes? Esto se relaciona justamente con la parte pues bueno, de que los electrones están sujetos bajo una energía, ¿no? Entonces tiene relación con la parte energética. Entonces, ¿cuál se imaginan que sea la condición para que suceda este efecto? Entonces, ¿qué se imaginan que sea esta la característica que necesitamos para arrancar electrones de un material a partir de este fenómeno? ¿O cuál es la condición? Así es, ¿no? ¿Qué es la condición energética? Entonces, tenemos que estos electrones se encuentran enlazados a este material metálico, y que nosotros tenemos la incidencia de un fotón. Calculábamos, o ya era evidente en la sesión anterior, que, las ondas de luz, ¿no? Los colores, por así decirlo, o los fotones, tienen una energía asociada. Por ejemplo, el color rojo aproximadamente tiene 1.5 electron volts,
Si nos vamos ya hasta el violeta, está cerca de los 2.9. Entonces, esta energía es justamente la energía que lleva el fotón, y propiamente lo podríamos traducir cuando hablamos, les decía, cuando hablamos de electron volts, es básicamente lo que en ingeniería usamos simplemente como volts. Entonces, cuando recibimos una energía proveniente de un fotón de color, bueno, que cae dentro del rango del color rojo, estaríamos, si decimos que este fotón tiene un electrón, 1.5 electron volts de energía, básicamente el objeto al que impacte estará recibiendo como si fuera 1.5 volts de energía, ¿no? Como si lo estuviéramos conectando a un potencial de esta naturaleza. Esa es la energía con la que se incide. Entonces aquí aparece un concepto que se le conoce como función de trabajo. La función de trabajo nos va a representar este límite para que nosotros podamos desprender electrones, y bueno, y va a ser un límite energético. De tal manera que cuando nosotros queramos diseñar un tipo de este sistema, vamos a fijarnos en la selección del material del cual queremos desprender electrones con base en su función de trabajo. La función de trabajo nos marca el límite, entonces imaginemos que este material de aquí tiene una función de trabajo de 1.6, y por lo tanto, si decimos que el color rojo tiene una energía de 1.5, a pesar de que incidamos un láser rojo o luz roja, pues no vamos a poder arrancar estos electrones porque no tiene esta, la energía suficiente, ¿no?, para desprenderlos. Entonces, bueno, este constituye una parte de los fenómenos que son como tal ya aplicados tecnológicamente. Y pues bueno, todo esto las anteriores los anteriores conceptos, pues bueno, nacen también de una explicación del principio de incertidumbre de Heisenberg, en donde pues bueno, comentábamos que aquí este principio nos dice que realmente cuando hablamos de objetos muy pequeños no podemos conocer su posición y su energía al mismo tiempo, sino tener un aproximado. Y de esto pues podemos generar algunos modelos, o se generaron modelos de donde se muestra matemáticamente una función que nos describe un volumen que representa un volumen de densidad de probabilidad, en donde es probable que en ese volumen se encuentre el electrón si tiene una determinada cantidad de energía. Eso es lo que nos indica este principio de incertidumbre. De la mano, claro, este modelo que les comento se construye con, pues bueno, la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? La solución a esta ecuación. Ahora vamos a hablar de la parte de la interacción de la luz de la materia en términos de algunos fenómenos. De este sentido, pues bueno, vamos a ver este esquema. Nosotros tenemos aquí un objeto que generalmente le vamos a conocer como muestra. Cuando nosotros hablemos de un experimento electrónico, pues bueno, vamos a hablar de esta parte como la muestra. Entonces podemos tener aquí la muestra. Si la muestra es irradiada por un haz de luz, vamos a presentar estos fenómenos, ¿no? Entre otros, dentro de los que vamos a platicar, pues se encuentran justamente esta parte. Tenemos un haz de luz que suponemos que, pues bueno, lleva todo un conjunto de fotones dentro del rango visible. Cuando hablamos de un haz de luz que tiene múltiples componentes de la parte visible, por ejemplo, los colores, ¿no? El rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Si tiene todos los componentes del visible, entonces decimos que es luz blanca, ya que, bueno, el efecto de que tengamos la presencia de todos ellos justamente es este fenómeno, ¿no? Esta intensidad, la luz blanca o el color blanco. Entonces, va a haber algunos experimentos para los cuales no sean útiles la parte el uso de la luz blanca, y otros para los que no nos sean útiles este tipo de luz. Entonces, supongamos que aquí tenemos la parte de la luz blanca. Entonces, ¿qué fenómenos se pueden dar por efecto de que interaccionemos estos fotones con la muestra? Pues bueno, por un lado vamos a tener la parte de la generación, vamos a poder generar imágenes bajo ciertas condiciones del ambiente. Estas imágenes son producto de lo que vamos a definir como
transmisión. La transmisión de la luz va a ser la parte del fenómeno que si nosotros irradiamos luz blanca y el objeto absorbe ciertas longitudes de onda, todas aquellas que no absorbe las va a rebotar. Este fenómeno de rebote se le conoce como transmitir luz. Cuando nosotros decimos que un objeto está transmitiendo luz, es porque no le está absorbiendo. Entonces, si observamos las hojas de los árboles, ¿qué dirían ustedes que están transmitiendo, ¿no? O sea, ¿qué rango de fotones se transmiten? ¿Quién quiere participar? Así es, transmite el verde, ¿verdad? Entonces por eso vemos las hojas de color verde, porque el verde es el que el que no absorbe. Entonces el verde lo está rechazando, lo está transmitiendo y por eso los fotones verdes llegan hasta nuestros ojos. Todas las demás longitudes de onda teóricamente las está absorbiendo, están introduciéndose a la hoja y están de alguna manera introduciéndose algunos componentes moleculares que tiene la hoja. Entonces tenemos esta primera definición, que es la transmisión. Después vamos a hablar de la parte de la difracción. Entonces tenemos que el haz de luz blanco llega al objeto e internamente puede realizar este fenómeno de conjuntos de interferencia constructiva e interferencia destructiva bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Bueno, es básicamente la longitud de onda que nosotros tengamos en el haz incidente y que aquí tengamos un arreglo periódico en el material. Vamos a hablar más a detalle de esto, pero bueno, la difracción básicamente sucede, pues bueno, mayormente en materiales cristalinos, ¿verdad? Y esto es una cuestión ya de aplicación a la hora de que caracterizamos materiales mediante algún tipo de tecnología en particular. Vamos a tener el fenómeno de reflexión, en donde, pues bueno, justamente este viene vinculado con la transmisión, pero en el caso de la transmisión tenemos un haz de color blanco, o bueno, una luz blanca, y de aquí algunos componentes son absorbidos y otras son transmitidas. Esa es la transmisión, ¿no? Algunas no se absorben y son reflejadas. Pero en el caso de reflexión hablamos de un modelo global, ¿no? Es decir, tenemos un haz de color rojo y el haz de color rojo pues no es absorbido y es transmitido, ¿no? Con la misma característica con que el haz viene, sale de la muestra o se refleja de la muestra. Y de aquí, de este fenómeno, pues tenemos algo conectado que es la parte de la dispersión. ¿Quién recuerda qué es la dispersión de los materiales? O un ejemplo, ¿no? En la naturaleza en donde podemos ver la dispersión. Pues es un fenómeno relativamente usual, ¿no? Dentro de los fenómenos, este es el que más podemos pues percatarnos, ¿no? En ese sentido. La dispersión, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una partícula y interacciona, bueno, justamente esta muestra y llega un haz, el haz es desviado, ¿no? Pero también es absorbido. Entonces, cuando nosotros tenemos que el material absorbe una longitud de onda, a su vez puede emitir una longitud de onda distinta. Entonces, este fenómeno se le conoce como dispersión. Les comentaba, ¿no? Vamos a hablar un poquito más a fondo de cada uno de estos fenómenos, pero bueno, me gustaría que lo relacionaran de una vez conceptualmente. Entonces, tenemos que el objeto absorbe una cantidad de fotones. Dentro de esto, esa absorción produce una pequeña emisión que es de diferente longitud de onda. Entonces, de aquí vamos a tener el fenómeno de dispersión. Aquí hay algunas consideraciones físicas, por ejemplo, que
que esta particularidad le vamos a conocer como que es un fenómeno o un evento que es elástico, en donde la energía de la emisión es exactamente igual que la energía de la incidencia. Es decir, no hay una modificación, digamos, energética, ¿no? Vaya. Entonces, bajo ese requisito se genera la dispersión. ¿Y cuál es el fenómeno que nosotros vemos en la parte de la dispersión? Pues bueno, los colores que tienen las moléculas, ¿no? Por ejemplo, el atardecer tiene esos colores por las partículas que tiene la atmósfera y por eso observamos los atardeceres, ¿no? De hecho, hace poco vi una nota que decía que actualmente pues los atardeceres se ven mucho más bonitos que hace algunos años. Y pues justamente la explicación científica es que nuestra atmósfera tiene más partículas contaminantes y por ello la dispersión es de manera diferente, ¿no? Y por eso tenemos una gama muy grande de colores en los atardeceres, particularmente en las ciudades muy conglomeradas. Por otro lado, tenemos la parte de fotoemisión, en donde nosotros vamos a tener la incidencia de la luz y entonces esta incidencia de la luz va a generar algo dentro del material que le va a permitir emitir algunos fotones energéticos. Vamos a tener la emisión, por ejemplo, en la parte del visible, ¿no? Como se genera en todos los materiales optoelectrónicos o aplicaciones optoelectrónicas. Y posteriormente, pues también vamos a tener el fenómeno de absorción. Este fenómeno de absorción, pues bueno, tenemos unas de luz, todo lo que no, se transmite, pues lo que no se absorbe y por cuestión de definición complementaria, pues vamos a tener que todo lo que no surge por este fenómeno, entonces se va a absorber, ¿no? Y entonces los fotones que entran directamente a las moléculas o a los átomos interaccionan con la estructura o con los elementos internos de la muestra, se va a tomar como un fenómeno de absorción. Y también vamos a tener el fenómeno de fluorescencia, cuando dentro de la misma absorción existe emisión de un fotón de luz, ¿no? Un fotón, y este mismo fotón genera otra absorción secundaria, entonces hablamos de la parte de fluorescencia. Esto va a ser, todos estos fenómenos son muy importantes a la hora de que estamos hablando de la interacción de la luz de la materia, perdón, de la luz con la materia, y todo esto nos va a arrojar al final información acerca de lo que nosotros tenemos del material. Dentro de la parte práctica o más útil de estos fenómenos, sí se encuentran los desarrollos tecnológicos, pero también nos permiten, el hecho de conocer cómo funciona la naturaleza de estos fenómenos, nos permite conocer em, cómo el material se está comportando y por tanto saber propiedades de ese material sin tener la necesidad de observarlo directamente, sino que indirectamente podemos ver o inferir propiedades que se relacionan con este material. Entonces, pues eh, vamos a hablar ahora, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda respecto a esto que mencionamos. Ah, ok, sí, el concepto de reflexión es luz transmitida, pero que no cambia en su intensidad. Digamos que sería el modelo ideal de la transmisión o de la transmitancia, ¿no? De la transmisión de la luz. En donde si nosotros tenemos luz blanca, algunos componentes de esta luz se van a absorber y otros se van a transmitir, pero si comparamos la luz transmitida o el haz transmitido con el incidente, ya no va a ser el mismo. En el caso de la reflexión tenemos exactamente el mismo, ¿no? Tenemos un haz, no se absorbe este haz y simplemente rebota en la muestra, se transmite básicamente, pero al comparar las características del haz incidente con el haz transmitido, que es el que sale, entonces vemos que son exactamente iguales, no cambió, no se absorbió nada, no se
disminuyó la amplitud. Entonces, pues bueno, hablamos de que es una reflexión. Por nada. En ese sentido, pues bueno, vamos a hablar de la forma aplicativa o la aplicación justamente de este fenómeno, que es justamente en la repercusión de los materiales semiconductores. De manera muy elemental, pues tenemos que la descripción de los materiales semiconductores se hace a través de la teoría de bandas. Estos son esquemas muy simples. Cuando hablemos de los semiconductores y bueno, cuando entremos a la parte de bandas, vamos a ver que en la realidad estas bandas son funciones y son más complejas, que no son líneas rectas. Sin embargo, bueno, esto nos ayuda a explicar un primer acercamiento a esta parte, en donde cuando nosotros tenemos materiales conductores, pues bueno, sabemos que los átomos tienen diferentes orbitales. El orbital último, que es el de valencia, vamos a representarlo con la banda de valencia. La banda de valencia nos representa la energía contenida en ese orbital. Es decir, que si nosotros tenemos un electrón ahí, va a tener la energía que se encuentra en esta banda. Mientras que cuando sale este electrón o es liberado de esta banda de valencia, que es la más externa, pues va a quedar en un espacio ya libre el electrón, en donde el electrón puede ser atraído a campos electromagnéticos o por campos electromagnéticos muy débiles. Ese espacio o esa condición del electrón se le etiqueta de una forma energéticamente. Entonces, cuando se tiene el electrón en esa condición, se le dice que entra a la banda de conducción o a la energía correspondiente de la banda de conducción. Entonces, mientras tengamos aquí un electrón, en la banda de valencia se encuentra enlazado al átomo en su último orbital. Cuando lo tenemos dentro de la banda de conducción, se encuentra libre de las bandas, digo, libre de los orbitales y puede ser influenciado o atraído o desplazado por campos electromagnéticos débiles. Para dar ese brinco, ese salto de que el electrón esté en el orbital y quede liberado, necesita rebasar algo que le vamos a llamar la banda prohibida o el band gap, que es este espacio entre bandas. De acuerdo a la naturaleza de cada material, vamos a tener que este espacio, esta banda, va a tener una variación de acuerdo pues como les decía, ¿no? Con el tipo o la naturaleza de dicho material. Y de ahí vamos a poder distinguir tres tipos de materiales por estas propiedades. Uno que va a ser el conductor, un material conductor, por ejemplo los metales, quienes van a tener la característica de que esta banda prohibida va a ser muy baja o inexistente, ¿no? Y que para efectos de definición vamos a encontrar que las bandas se encuentran traslapadas, así lo vamos a definir. Va a ser un material en donde ambas bandas están traslapadas. ¿Qué significa esto? Que realmente el electrón no va a requerir una energía mayor para ser liberado de la banda de valencia. Es decir, si imaginábamos un átomo, su último orbital, y el electrón dando vueltas en este orbital, el electrón, ya que las energías están traslapadas y no hay un impedimento energético para que el electrón salga, pues va a poder pasar de la banda de valencia, que es el orbital, a la banda de conducción, es decir, desprenderse de ese orbital y ser influenciado por campos electromagnéticos débiles. Eso es lo que nos indica este diagrama. Y aquí lo que tenemos pues es justamente estas esferas nos ilustran ese paso de los electrones, ¿no? Tenemos un electrón que pertenecía aquí, se desplaza a la banda de conducción y por tanto deja un hueco, ¿no? Un hueco que se va a colocar con un signo positivo, una partícula positiva porque deja la ausencia de carga negativa en la banda de valencia. Entonces esta transición va a ser inherente, va a ser automática a temperatura ambiente. Después vamos a hablar también de la banda de conducción en la parte de los semiconductores. En este sentido, para que lleguemos a la banda de conducción, aquí sí tenemos que pasar un band gap que va a estar establecido, aquí dice, bueno, aproximadamente un electronvolt, pero realmente es un rango más amplio. Generalmente es de 0 electronvolts, o bueno, más bien de 0.1 electronvolt,
a la magnitud de 4 o incluso de 5, ¿no? Entonces, vamos a decir que en general, para que tengamos un semiconductor, esta banda prohibida debe de ser de menor a 5 electronvolts. Entonces, esta energía en los semiconductores, pues bueno, nos habla de que pueden provocar esta transición con energía, por ejemplo, dentro del rango de la luz visible, incluso, ¿no? Esto es muy importante porque justamente ya nos indica o nos da un indicio de que estos semiconductores los vamos a poder emplear para colocarlos a la luz solar y bueno, si tienen esta banda en el rango correspondiente, por ejemplo, con un valor de 1 electronvolt, pues vamos a poder incidir la radiación que viene del Sol para poder generar esta transición de electrones a la banda de conducción y después poderlos aprovechar a manera de corriente eléctrica. Entonces, bueno, esa va a ser la parte de la definición del semiconductor. Y finalmente vamos a tener el material o el tipo de material que le vamos a conocer como material aislante, en donde vamos a tener aquí la banda de valencia, vamos a tener una transición a la banda prohibida, y esta banda prohibida va a ser muy amplia, va a ser mayor que 5 electronvolts o mayor que 4 electronvolts. La característica de esta banda pues es que básicamente la irradiación solar, la irradiación que mencionábamos como no ionizante, pues no va a poder o va a ser muy difícil que logre estas transiciones. Sin embargo, pues bueno, eh, lo interesante de este material es que al no poder lograrse estas transiciones, pues bueno, nos van a permitir usarlo justamente como fronteras de materiales como conductores, a lo mejor como materiales protectores para los semiconductores, y también, pues bueno, genera una parte importante de nuestra tecnología. Ahora, hablando un poquito más en concreto de lo que es el bandgap, el bandgap, aquí todavía no hemos introducido un concepto, ¿no? De que, pues, en general los modelos de algunas partículas, o más bien de todas las moléculas, a escalas muy pequeñas, ¿no? Ya cuando estamos describiendo la teoría o el modelo que proviene de la ecuación o la solución a la ecuación de Schrödinger, nos dice que las energías van a venir discretizadas. Es decir, que en una molécula cualquiera, ¿no? Pueden ustedes imaginar una molécula de metano, una molécula de oxígeno, va a seguir las mismas reglas que nos describe el modelo de Schrödinger. En ese sentido, pues nos dice que toda su energía es discreta y por tanto no puede asumir algunos valores. La energía de una molécula se integra de 4 componentes, que vamos también a hablar un poquito más de ello a detalle más adelante. Pero de manera rápida les puedo adelantar que estas componentes se integran por la energía translacional, es decir, cuando yo me estoy trasladando, moviendo de un lado a otro, la energía vibracional, que es cuando las moléculas se encuentran vibrando sin moverse, sin trasladarse, es decir, aquí es ya un movimiento relativo a los átomos que conforman las moléculas, ¿verdad? Entonces teníamos la energía traslacional, o de traslación, la vibracional, vamos a tener la energía electrónica, que es aquella que está justamente relacionada con las transiciones energéticas de los electrones, que es esto que estamos viendo aquí. Esta es la energía electrónica. Y vamos a tener también, bueno, mencionábamos ya la parte de la energía traslacional, para hacer un recuento: traslacional, vibracional, electrónica, y la última es la rotacional, que es justamente cuando nosotros tenemos una molécula e imaginamos que uno de los átomos está fijo y cómo hace estas rotaciones en torno a un punto de referencia. Esas son los 4 componentes de la energía global de una molécula. Los 4 son discretos, tienen valores discretos. Sin embargo, el de traslación tiene básicamente las bandas traslapadas, como en el caso de los semiconductores, las bandas energéticas traslapadas, y por eso los movimientos de los objetos los vemos como un continuo.
pero realmente hay intervalos energéticos que no pueden existir, justo como en el caso de, como lo vemos aquí, ¿no? En la parte de los semiconductores. Retomando esta cuestión, ya que platicamos que la energía es discreta, ¿qué significa eso? Pues bueno, que va a haber valores permitidos para los estados de las partículas, particularmente en los electrones. Si nosotros nos concentramos en este aislante, vamos a poder observar electrones en un orbital y después ya no podríamos observar en un estado energético siguiente que constituya la banda prohibida. Es decir, aquí nunca vamos a encontrar electrones porque no es posible por principio físico, ¿no? Y después vamos a entrar a lo que es la banda de conducción, en donde va a ser la energía permitida. Entonces, para lograr esta transición, se tiene que suministrar la energía correspondiente a la banda prohibida al electrón, para que este electrón sea capaz de migrar de aquí hasta esta parte. Estos conceptos son muy importantes y los vamos a analizar de un punto matemático más adelante. Entonces, aquí vamos a presentar los fenómenos de absorción, pero a nivel, eh, digamos, a nivel ya atómico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí generamos o qué es lo que vamos a decir cuando tengamos la absorción de un fotón? Pues bueno, muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos el modelo clásico. Actualmente pues sabemos que este modelo no se ve así. Tenemos que justamente llega la parte de un fotón que viaja por la materia y eventualmente encuentra a un átomo. Entonces, este fotón va a ser absorbido, puede ser absorbido por alguno de los electrones que se encuentra en las órbitas, cualquiera de ellos. ¿Cómo se va a regir esta interacción, no? ¿Cómo vamos a decir, bueno, a cuál de ellos va a llegar? Pues aquí va a ser por pura probabilidad, ¿no? No tenemos un modelo para describir actualmente a cuál preferentemente va a llegar, ¿no? Dependiendo también de la naturaleza del fotón, de su energía y también de la naturaleza de este átomo. Entonces simplemente son por probabilidades. Pero bueno, supongamos que este fotón llega a este electrón. Lo que va a pasar es que justamente si analizamos esta parte como si fueran ondas, va a ser bueno, pudiera pasar una interferencia constructiva en donde esta onda de aquí y esta onda de acá, pues simplemente se sumen, ¿no? En amplitudes y entonces la energía va a incrementar de este electrón. Digamos, ese es un acercamiento que ustedes pueden visualizar para que se pueda entender qué es lo que pasa. Entonces, cuando tenemos una energía mayor, esta energía mayor ya no puede caber en el orbital en el cual está posicionado el electrón, porque si recordamos el modelo de bandas, decíamos que este modelo de bandas representa un intervalo energético. Entonces, cuando incrementa una energía, cuando un electrón incrementa su energía, automáticamente es expulsado de esta banda y se va a la banda que corresponda a la energía actual que tiene, ¿no? A la nueva energía que adquirió. Entonces aquí pues sucede lo mismo. Adquiere una mayor cantidad de energía y tiene que migrar hacia un orbital más externo, que es lo que sucede con este caso. En ese sentido, pues bueno, dependiendo de las situaciones del átomo, pueden suceder diferentes cosas. Por ejemplo, que justamente el electrón que haya absorbido el fotón sea uno de los más externos, entonces que a la hora de que migre quede en la banda de conducción y ya pueda ser desplazado. Y si no, si es uno de los más internos, pues entonces que salte a esta capa y después por naturaleza se recombine, es decir, regrese a su eh, nivel original. Y entonces este salto va a producir la emisión de un fotón energético. Entonces, bueno, pueden haber muchísimos casos y muchísimas variaciones en donde se expresen diversos fenómenos. Esto lo vamos a hablar, les comentaba, ¿no? También más con calma cuando entremos a hablar directamente de cada uno de los fenómenos. Vamos a hablar también, o vamos a tener justamente lo que les decía de la emisión estimulada, que es cuando el electrón llega, absorbe la energía del fotón, pero entonces cae y justamente a la hora de caer, para tener la conservación de la energía,
pues tiene que emitir ese excedente de energía que tenía. Entonces cae, regresa a su posición y a cambio emite un fotón. ¿De qué energía? Pues bueno, dependiendo del orbital en el cual sea el salto, vamos a tener esta energía. Sin embargo, esta energía ya está bien cuantificada. Es decir, ya se sabe para que para cada elemento, si hay una transición de un orbital determinado a otro orbital determinado, se va a tener una cantidad exacta de energía. Y esto también sirve para que nosotros podamos identificar bajo algunas técnicas, pues, los materiales que tenemos presentes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, digamos, establecer justamente la parte del fenómeno de absorción y de emisión en una, digamos, en un material, o cómo lo podemos representar gráficamente? Pues bueno, a través de estos diagramas, simplemente colocamos una línea y esta línea nos va a representar el estado energético de, pues justamente de un electrón. Entonces podemos colocar un estado energético que representa un orbital base, siguientes estados energéticos que nos van a representar orbitales más energéticos, y lo que podemos representar es justamente si tenemos primero la emisión de un fotón, este electrón llega a un nivel, digamos, a un nivel incrementado de energía. Después decrementa este nivel, es decir, es justamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Pero para no tener que dibujar todo el átomo y todos los orbitales, pues lo que hacemos es dibujar estas bandas nada más. Tenemos el electrón, pasa a un orbital superior, después decrementa inmediatamente y tiene como producto la emisión de un fotón. Cuando nosotros estamos hablando particularmente de que la energía que nosotros tenemos incidente o absorbida es igual a la del fotón que es emitido, entonces decimos que tenemos una emisión espontánea y que ésta sucede inmediatamente. Cuando nosotros tenemos que nuestro electrón se encuentra en una determinada posición y entonces de repente decae a una energía base o a una energía inferior, a un orbital inferior, y tenemos una energía mayor, porque bueno, la energía como no tenía una magnitud alta la energía inicial comparada con la final, entonces vamos a decir que la emisión es estimulada, entonces tenemos un fotón mucho mayor en energía, en amplitud, perdón, que se encuentra justamente siendo emitido. Aquí hay dos conceptos importantes, perdón, que es justamente la magnitud del fotón, ¿no? Para que nosotros digamos que el electrón tiene una mayor energía, necesitamos que cambiar su frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es la que debe de cambiar, pero aquí no está cambiando la frecuencia, estamos hablando simplemente de que tenemos la parte de la magnitud, ¿verdad? Simplemente el fotón se emite con una mayor magnitud. Y pues bueno, tenemos estos dos tipos. Sin embargo, de aquí lo que me gustaría que rescataran es cómo representamos nosotros estos brincos, ¿no? De los electrones en este tipo de diagramas para representar justamente la emisión o las transiciones energéticas dentro de los orbitales. En ese sentido, cuando nosotros tenemos la parte de la emisión espontánea, pues tenemos la transición electrónica, o qué es lo que está pasando en el átomo. Tenemos que el electrón brinca orbitales o hace un salto a orbitales menores o más internos, y pues por lo tanto tenemos esta emisión. Y todos estos procesos o estos modelos nos van a permitir explicar justamente la fluorescencia, la parte de la fosforescencia en los materiales, y que son fenómenos tecnológicamente importantes cuando hablamos sobre todo de las celdas solares. Actualmente pues existe un concepto de la sensibilización de las celdas solares. No sé si han escuchado de ello. Por ejemplo, tenemos un material que es una celda de silicio que ya es comercial, y nosotros podemos adicionar en su superficie materiales que absorban un rango de energía que propiamente la celda solar no absorbe de manera tan abundante, y provocar una emisión de tal forma que refuerce la absorción, pero en la parte de la energía del material de la celda solar que sí es capaz de absorber. Es decir,
montado un ejemplo en la realidad, suponga que tiene una celda solar que mayormente absorbe el color verde. Entonces se está desperdiciando el color rojo, el color naranja, el color violeta, ¿no? Por ejemplo, el color azul, porque mayormente absorbe verde o ahí está concentrado toda esta parte. Entonces la decoramos con un material, le colocamos un pigmento o incluso varios pigmentos que puedan absorber el color morado, que puedan absorber el color rojo, que puedan absorber el color azul y que a la hora de que absorban esto generen a su vez una emisión fotónica que sea toda en el verde, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la celda solar pues va a empezar a absorber estos fotones y se le va a dar justamente la cantidad de radiación a la cual este material se encuentra eh, diseñado, ¿no? Para su máxima eficiencia. Entonces a este proceso se le conoce como la sensibilización de las celdas solares, que es algo bueno, ahorita está en tendencia también en investigación y que justamente nos permite este fenómeno el poder entender esa aplicación.